comentar eso, que estas jornadas son las terceras, que os recuerdo el título, que el objetivo es reconocer todos los trabajos, bueno, todos no, porque evidentemente todos aquí no están, pero bueno, trabajos importantes que se vienen realizando desde el punto de vista de lo que es acompañar, compartir, sostener en general también a supervivientes de violencia machista e institucional especialmente, que es un poco de lo que va más esta tercera jornada, y pues un poco desde, sobre todo, experiencias para nosotras, pues un poco navarras muy interesantes, como las compañeras de acción contra la trata, pero también de algunos grupos de fuera que nos parecían muy importantes y que además pues nosotras tenemos el placer de compartir en algo que se llama el OBIN, que os explicarán luego, que es el Observatorio ante las Violencias Institucionales, y que conocemos su trabajo y nos parecen realmente ellas como personas, pero también sus propios grupos, que tienen una trayectoria y un trabajo muy interesante que os van a ir explicando. Y estamos en unos momentos donde todo lo que hablemos pues vendrá bien, porque bueno, yo quiero destacar que a pesar de todas las dificultades y de lo difícil que nos cuesta, ¿no?, el avanzar, aunque sea poquito, y vamos, porque la historia del acompañamiento ya tiene muchos años, no es algo que haya aparecido ahora, ¿no?, aunque ahora pueda tener otros nombres, etcétera. La violencia vicaria tampoco es algo que ha aparecido ahora, existía, solo que no tenía ese nombre, etcétera, etcétera. Nos está costando, pero bueno, quiero resaltar que, por ejemplo, hoy creo que ha aparecido, ¿no?, una sentencia donde se le reconoce que creo que es un avance importante, a una mujer, bueno, lo que ella había reclamado respecto a su hijo, que lo mató que también murió, el padre, el marido, el asesino, ¿no? Entonces, quiero deciros, aquí vamos un paso para adelante, a veces alguno para atrás, otros para adelante, y bueno, y sobre todo que lo que tenemos que tener claro es que hay que mantener todos los derechos, porque si no se va para atrás. Y como ejemplo, desgraciadamente, lo que estamos viendo ahora es extremo, pero pasa, como los talibanes, que esas mujeres hace años tenían casi más derechos que nosotras en aquellos años, ¿no? Y sin embargo, en estos momentos pues está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues sin más, voy a pasaros a explicar quienes están aquí en esta primera mesa, y que son Tania, bueno, os las digo por el orden de que van a intervenir, que es Tania Sordo Ruiz, que es jurista, experta en género y derechos humanos, especializada en derechos humanos de las mujeres, violencias por razón de género contra las mujeres, interseccionalidad y derecho internacional de los derechos humanos. Creadora de la iniciativa colectiva 1600, es así, ¿no? Consultoría que utiliza una metodología basada en una perspectiva de género, derechos humanos, y desde la cual se hace la revista feminista jurídica Wedisen. Doctora cum laude en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en estudios interdisciplinares de género por la UAN, el Instituto Universitario de la Mujer, máster europeo en estudios latinoamericanos, diversidad cultural y complejidad social por la UAN, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Campus Ciudad de México. Consultora para distintas organizaciones y entidades, acompaña a casos ante instancias internacionales en los que se han vulnerado los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños. Cuenta con diversas publicaciones sobre la responsabilidad de los Estados frente a las violencias por razón de género, las violencias sexuales, los estereotipos de género, la interseccionalidad, la violencia institucional por razón de género y las reparaciones. Ha brindado ponencias, talleres, sesiones, cursos y clases en distintos países. Ha ganado el concurso de ensayo Género y Justicia 2011, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y ONU Mujeres, y el 15 Premio SIEN de Investigación Feminista Concepción Jimeno de Flaquer de la Universidad de Zaragoza, integrante del Grupo de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, autora del libro Derechos Humanos de las Mujeres del 2024. Bueno, como veis, un amplio currículum que voy a intentar ir resumiendo los demás también. Pues empezamos y luego os voy presentando. Sí, perdón. Bueno, estamos grabando porque así podemos difundir luego la jornada ampliamente a través de la red. Mira, yo creo que así. Ahí está bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias sobre todo a Tere por la invitación y la insistencia para estar aquí. Como ya dijo Tere, yo soy Tania, soy mexicana, aunque ya llevo 16 años viviendo en Madrid.
Y bueno, hago desde ahí, ¿no?, mi trabajo, y les quiero como contar un poco mi experiencia de acompañamiento de casos, sobre todo instancias internacionales, algunos obstáculos que he encontrado que estoy segura que van a ser compartidos con las maravillosas compañeras con las que me va a tocar hablar hoy, y también ver pues cosas positivas, ¿no?, porque no siempre es fácil ir trabajando en estos temas. Entonces, en primer lugar, les quería contar eso, que yo lo que hago es trabajar casos que no han encontrado verdad, justicia y reparación en España. Entonces, como yo estoy más especializada en el ámbito internacional, tengo una compañera que es abogada penalista y civilista que ya lleva 30 años solo de experiencia aquí en España. Entonces, entre las dos lo que hacemos es ir agotando los casos en las instancias españolas para que cuando llegue el momento poderlas llevar fuera de España. Intentamos acompañarlo desde el principio, porque es muy importante qué vas argumentando, ¿no?, que se tenga desde el principio, pero la verdad es muy difícil, nos suelen llegar también casos muy tardes, y como todas deben de saber, pues ya es un momento de un agotamiento emocional, ¿no?, para muchas de las mujeres, pero también económico. O sea, son situaciones muy difíciles, ya llevan muchos años de litigio y de lucha, y ya llega como el momento, ¿no?, de querer dar el paso para afuera. También son años de procedimiento, o sea, esa es como otra complejidad, ¿no?, lo que tiene el litigio internacional, que son muchos años que puede tomar, ¿no?, poder tener una decisión favorable, y el paso que tiene el tiempo, creo que pues como dicen muchas compañeras, una justicia que no llega a tiempo no es justicia, pero digamos que puede ser reparador, ¿no?, al menos que en esta parte del procedimiento alguien les diga, ¿no?, que tenían la razón desde el inicio. Y con el tiempo yo me di cuenta que la mayoría de casos que trabajábamos eran de violencia institucional machista, porque en realidad vamos en contra del Estado, ¿no?, español, porque pues cuando ellas han enfrentado violencia, pues ya sea de pareja, de expareja o sexual, cuando han acudido a las instituciones del Estado se han encontrado, pues ya sea desde la policía, en el ámbito jurídico, sanitario, es decir, hay como muchos ámbitos de esto, y han encontrado cómo en lugar de proteger y garantizar esos derechos se suele reproducir, ¿no?, esa violencia. Y aquí me gustaría detenerme, no solo un momento, para hablar un poco sobre la violencia institucional machista, que ya después nuestra compañera Mari, que todas formamos parte de este Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, les va a comentar más, pero este es un concepto del que no se hablaba tanto en España, ¿no?, al menos últimamente se ha hablado más, aunque como bien dice Tere, siempre ha estado presente, pero surge sobre todo de los movimientos feministas de América Latina, pero antes tiene que ver con, bueno, en todas las dictaduras, desapariciones de América Latina se empieza a hablar, ¿no?, de esta violencia institucional, y son las feministas las que hablan de, bueno, pero hay una violencia institucional por razón de género, la violencia institucional machista. Entonces creo que es muy importante como ese reconocimiento, que para mí es un aprendizaje, ¿no?, todas las aportaciones también de América Latina, y que sepamos que aquí que hay países, ¿no?, que ya la han ido incorporando en sus legislaciones. Por ejemplo, México fue de las primeras en el 2007 en incorporarla, hicieron una investigación, más de 60 expertas para ver, ¿no?, qué formas de violencia la incluyeron, y aquí en España la primera ley de las comunidades, porque a nivel estatal no está, fue la de Castilla-La Mancha, también la tiene Cataluña, ¿no?, de una forma muy positiva, la tiene el País Vasco, la tiene La Rioja, que era una comunidad que no tenía ley de violencia contra las mujeres, fue la última, y de hecho es curioso porque el Ministerio de Justicia hasta llegó a interponer un recurso de inconstitucionalidad pidiendo que se retirara lo de violencia institucional en la ley de La Rioja, pero al final esto no prosperó. Ahora hay una estrategia, ¿no?, estatal de violencia machista que sí incluye este concepto, que creo que es interesante que podamos también como tirar de ahí. Y en cuanto a sentencias, en el ámbito europeo se habla más de revictimización, y digamos que, por ejemplo, en la Corte Interamericana, que sería el equivalente, sí se ha dado ese paso de hablar de cómo actos de revictimización pueden constituir esta violencia institucional. Entonces quería destacar cómo en el acompañamiento es interesante ver qué está sucediendo en otros entornos, también, bueno, desde lo jurídico, que es el ámbito que yo trabajo. También habría como otra parte en la que me gustaría, ¿no?, como detenerme, que tiene que ver, o sea, ¿qué hacemos cuando nos encontramos, por ejemplo, esa violencia institucional? Yo he documentado casos en la policía, ¿no?, de mujeres que van a denunciar
Por ejemplo, recuerdo el de una que había sido drogada y violada y que en la policía le dijeron, pues si no recuerdas nada, es como si no pasó nada, ¿no? Eso podría ser considerado violencia institucional. O, por ejemplo, casos de mujeres migradas en situación administrativa irregular que cuando van a denunciar prima el estatus migratorio, y recuerdo igual algún caso que le decían constantemente que cuándo se iba a ir de España, cuando estaba denunciando una situación, ¿no?, muy grave. Y pensar cómo el acceso a la justicia suele empezar en la policía, o sea, qué importancia es el que desde la policía se dé como una respuesta adecuada. En el ámbito judicial, pues también los obstáculos, ¿no?, en el acompañamiento, que ya deben de conocer, son la revictimización, el uso de estereotipos de género, es como muy frecuente, pero si aplicamos una perspectiva interseccional vemos cómo va variando, ¿no? Por ejemplo, las mujeres migrantes se suele creer que denuncian pues por los papeles, y ese estereotipo de género sigue muy presente en España y hace muchísimo daño. O está la idea de la víctima ideal, cuando si el relato de esas mujeres no se ajusta a lo que se entiende por una víctima real, es muy difícil que le crean, y de hecho muchos recursos están hasta pensados así, ¿no?, en mujeres que pueden acudir a los centros de la ciudad, o algunas pueden pagar el traslado o pueden llamar en un horario determinado. Todavía queda mucho por hacer en ese sentido. También otros obstáculos que nos enfrentamos en el acompañamiento es la falta de formación. Es muy duro, pero la ley orgánica, ¿no?, la de violencia de género, que tiene 20 años, todavía no ha sido evaluada. No sabemos, bueno, sí sabemos, ¿no?, por la práctica, pero deberíamos de tener como más datos oficiales en la evaluación, qué formación se está teniendo cuando se aplica. Sabemos que en perspectiva de género hay muy poca formación, no es obligatoria, no es continua, y en interseccionalidad no hay formación, ¿no?, en el ámbito judicial. Y me gustaría como centrarme en 3 aspectos que creo que es importante visibilizar en cuanto al acompañamiento, y que desde luego va de la mano con una ética feminista, ¿no?, la importancia de siempre pues escuchar a quien acompañamos, a las mujeres, y respetar sus decisiones, colocarlas a ellas en el centro, ¿no? Aunque nosotras tengamos algo en mente, eso va a ser siempre lo más importante. Una sería la reparación, que creo que todavía nos falta mucho por hacer en cuanto a la reparación, en particular en España, y que en mi experiencia somos, y también, ¿no?, desde luego otras compañeras, quienes acompañamos los casos, quienes aportamos, ¿no?, un poquito en esa reparación, cuando esto es una obligación pues del Estado, de las comunidades en todos los niveles, y no se está llevando a cabo, y es un derecho, ¿no?, de las víctimas. Algo interesante es que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual sí incluye todo un capítulo de reparaciones, que es algo muy novedoso, y llega hasta reformar la Ley Orgánica, la de Violencia de Género. Entonces hoy sí tendríamos como un marco, ¿no?, más adecuado para esas reparaciones. Pero hay muchos aspectos que se dejan fuera. Por ejemplo, una reparación no es solo lo económico, aunque a veces ni eso llega, también tiene que ver con toda otra serie de medidas desde el ámbito pues del derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, que sucede en otros lugares, tiene que ver con actos de disculpas públicas, con monumentos, con lo simbólico, hasta cómo se entrega una indemnización puede tener ese valor simbólico, y hay como toda una serie de aspectos que no se están tomando en cuenta, además de la intervención, ¿no?, que tiene que ser reparadora, y de lo colectivo, como que nos hace mucha falta todavía, al menos desde las instituciones, pensar en las reparaciones en términos colectivos. Y también otro aspecto que creo que hace como falta y que vamos encontrando esos obstáculos es la interseccionalidad, que este concepto, ¿no?, que como otro se va poniendo de moda, pero nos explica muy bien por qué en España las mujeres migradas están sobrerepresentadas en las cifras y estadísticas de feminicidio, ¿no? Sabemos que el 43% de mujeres que han sido asesinadas por razones de género son migrantes, y eso nos tendría que hacer pensar en aplicar esta perspectiva interseccional para ver también ese racismo estructural que existe. Y esto ya se le ha dicho a España, ¿no?, en varias ocasiones, que aunque mencione la palabra o la incluye en algunas leyes, en la práctica no se está aplicando de manera adecuada. Y otro aspecto sería la diligencia debida, que es un concepto creo que importantísimo, pero que también nos hace mucha falta pues todavía apropiarlo, ¿no?, que es como el Estado español, todas las instituciones, también el nivel autonómico, local, hay esa obligación,
de la diligencia debida para prevenir, que la prevención muchas veces está ausente, investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supervivientes. Y bueno, por ir concluyendo, solo comentarles que a pesar, ¿no?, de todos esos obstáculos en el acompañamiento, hay cosas muy interesantes que se están haciendo. Para mí el trabajo en red es lo más relevante. Uno es el OBIM, del que ya va a hablar una compañera más tarde, este Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, y destacar que del trabajo en red, por ejemplo, con las compañeras de la Red de Mujeres Latinoamericanas, AIETI, o la Fundación Aspasia, hemos estado trabajando en hacer informes para organismos internacionales cuando evalúan a España, para darles toda la información necesaria sobre qué está pasando, y nos hemos centrado mucho en las mujeres migradas, cuál es la situación, porque el Estado español suele decir como que está haciendo muy bien las cosas y es muy importante contrarrestar esa información. También contarles que con una compañera tenemos un caso justo de violencia institucional, que además es de un juzgado de violencia sobre la mujer quien ejerció esta violencia sobre ella. Tenemos un caso en un comité de Naciones Unidas, que esto va a tardar unos años, pero que ya está ahí, y creemos que sería muy importante poder tener un dictamen favorable para que se pronuncie por primera vez sobre esta forma de violencia, que el comité lo ha hecho, pero no como violencia institucional. Y otra parte creo que muy importante del acompañamiento y que he aprendido de otras compañeras es que también tengamos como mucho autocuidado pues al estar, ¿no?, acompañando estos casos que son tan duros, tan complejos. En unas jornadas que hicieron las compañeras cuando se presentó este OBIM, este Observatorio de Violencias Institucionales, una compañera de Mozambique nos decía: queremos justicia, pero también alegría. Y para mí fue como muy revelador, ¿no?, de que sí estamos pues trabajando por esto, pero también es importante esa otra parte. O como dice otra compañera que se llama Yania, que es psicóloga feminista, el gozo cuerpístico, ¿no? Cosas básicas como hasta tener 5 minutos de tomarte un café con calma y disfrutarlo, y esos momentos. Entonces para mí esa experiencia, ¿no?, de poder tener ese autocuidado, pero también de forma colectiva, sería muy importante, y espacios como este, y volverle a agradecer a Tere por el espacio y la oportunidad de estar aquí, y yo me quedo aquí para poder escuchar a las compañeras. ¿A quién le toca? Gracias, Tania. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Lucy Polo Castillo, que Lucy es licenciada en Psicología, diplomada en Migración y Derecho, fundadora de la asociación Por Ti Mujer, donde compagina la presidencia con trabajos de prevención, atención e intervención con mujeres inmigrantes de la Comunidad Valenciana. Ha realizado numerosos estudios e investigaciones sobre la violencia de género, especialmente las violencias que sufren las mujeres inmigrantes, entre las que destacan el informe Violencia Sexual a Mujeres Inmigrantes del Sector de los Cuidados, el informe Violencia de Género en Mujeres Inmigrantes Residentes en España, un acercamiento a la realidad y las barreras de acceso a sus derechos, y el estudio sobre las principales brechas de derechos que confrontan las mujeres migrantes residentes en la Comunidad Valenciana. Actualmente es vicepresidenta del Consejo Local por Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Valencia. Pues nada, antes de que empiece Lucy, comentarle a Tania una cosita, que esperamos que este encuentro y después, y que hayáis estado antes a gusto en eso que dices de cuidarnos un poco. Ya siento que igual a mí me has pillado en un momento malo con este jaleo de la casa, pero no importa, luego nos resarcimos. Bueno, muchas gracias Tere por la invitación, y de verdad un placer estar nuevamente en Pamplona. Estuvimos el año pasado hablando sobre la directiva europea de violencia, y bueno, pensamos que estos espacios son importantes porque nos permiten también conocer las experiencias, el trabajo, las buenas prácticas frente a qué se hace en cada espacio, cada lugar. Creo que lo más importante, como decía en lo último que decía Tania, era precisamente la importancia de estas alianzas, la importancia que la institucionalidad, a pesar de que muchas veces comete muchísimos errores, pero también la sociedad civil de una u otra forma se alíe y trabaje en esas para intentar desde todos los puntos de vista hacer ese acompañamiento, fortalecer esas capacidades
y principalmente dar ese hombro a las mujeres que verdaderamente lo pasan muy mal, como son las mujeres que sufren las violencias machistas. Yo vengo de Valencia, de una organización que creamos hace 15 años, es la Asociación Por Ti Mujer, una organización creada precisamente con un objetivo muy importante, que era la lucha contra las violencias machistas y las discriminaciones. Yo creo que como mujeres migrantes, que llegamos aquí hace 27 años, nos planteamos que las problemáticas de las mujeres migrantes no estaban solamente en el proceso de la migración, que ya de por sí es unos cambios y enfrentarse a todo ello es muy difícil, sino que una vez llegada acá o impulsada también, porque sabemos que las situaciones de migración en su mayoría son expulsiones que hacen muchísimos problemáticas sociales, problemáticas de violencia o problemas de violencia que viven las mujeres en el país. Nos enfrentamos a muchas situaciones y llegar a este país y comenzar un nuevo proyecto de vida, nos volvemos nuevamente a enfrentar a otras problemáticas que no son solamente los problemas de la falta de empleo, porque generalmente se piensa que está la migración relacionada con la mano de obra, ¿no? Tenemos que empezar a hacer un análisis mucho más profundo y más amplio, que esa persona que migra también tiene sueños, tiene una cantidad y una maleta de conocimientos, pero que es una persona común y corriente, que es muy posible las leyes actuales, las situaciones con que se encuentra en el país, el desconocimiento a una sociedad que tal vez no está adaptada, también la asume muchas veces en la vulnerabilidad. No porque venga vulnerable, porque encontramos muchas realidades y todas estas situaciones son las que le hacen de una u otra forma caer de picada en muchas situaciones también de pobreza, de desigualdades. De tener siempre la mirada desde todo punto de vista, y aquí me oriento un poco a lo que dice Tania. Las situaciones de las mujeres migrantes es particular porque antes de la violencia machista se mira la situación si es regular o irregular. O sea, se mira con la visión siempre, con la mirada de cómo está tu situación en el país antes que la problemática que tiene. Y en esa nos encontramos muchísimas situaciones de mujeres migrantes que van a la denuncia, que les da miedo denunciar, que les da miedo acercarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que tienen mucho miedo, que piensan que las van a expulsar. Entonces, ¿por qué? Porque no confían en la autoridad, porque han perdido la credibilidad de la institucionalidad, porque piensan realmente que de una u otra forma cuando se acercan se está dudando ya de su situación. Y mucho más mujeres víctimas de violencia sexual. Si para una mujer de este territorio, de este espacio, le es difícil denunciar aún con todo las redes de apoyo que tiene la familia, ¿cómo es la situación para una mujer migrante? Entonces, si para nosotras de una u otra forma se ve siempre que cuando somos víctimas de algún tipo de situaciones nos sentimos culpables, entonces para una mujer migrante se le vuelve también mucho más la situación. Por ello nace la organización. Una organización creada por mujeres migrantes cualificadas que trabajábamos en el Estado colombiano con programas sociales, que llegamos en su momento acá y que miramos que las situaciones ya no era solamente migrar, sino que había otra cantidad de problemas. Y ahí comenzamos nuestros servicios. La entidad brinda servicios esenciales de asesoría psicológica, jurídica, sociolaboral. Intentamos dar un marco integral de atención a las mujeres, precisamente cubriendo aquellas situaciones y aquellas necesidades que ellas realmente ante todos los problemas de discriminación, de situaciones difíciles enfrentan. Entre esas necesidades que las mujeres enfrentan, nos dimos cuenta a través de estos 15 años, precisamente por todas las situaciones que nos comentaban, de que uno de los problemas más grandes era el poder estar segura si esa situación que estaban viviendo se las iban a creer, si tenían seguridad para ir a denunciar, si tenían miedo por cualquier situación. A través de la red de mujeres latinoamericanas, que formamos parte en el Estado español, que estamos en 8 comunidades, nos planteamos una alternativa, una estrategia para que las mujeres migrantes
sintieran de que estaban acompañadas y reforzadas. Y nace, dentro de los lineamientos de nuestra red, nace el programa de fortalecimiento de promotoras comunitarias por la igualdad, que es un programa efectivamente que trabaja en dos ámbitos, desde programas de prevención y desde programas del acompañamiento. Se hace un programa de prevención donde se forman a mujeres migrantes que están cualificadas, que han venido de los países, que tal vez no tienen la oportunidad de tener un título homologado por el Estado español, pero que han sido jueces, psicólogas, han tenido profesiones que han estado vinculadas en esta área, precisamente, que son sensibles a la situación de la violencia, y a esas mujeres se les da una formación de 150 horas de formación. Es importante porque son formadas por fiscales, por personas que toda la red de entidades que manejan las situaciones de violencia en la Comunidad Valenciana. Del conocimiento de cuáles son esas rutas de atención, el conocimiento de todos los servicios que se prestan en nuestra comunidad. Y por el otro lado, una vez formadas estas mujeres, entramos a la segunda etapa, y es formarlas para el acompañamiento a las mujeres víctimas, antes, durante, después y durante todo el proceso. Pensar que en la situación de la violencia hay un cúmulo de cosas que se despiertan. Por un lado está la situación jurídica en el caso de las mujeres migrantes, muchísimas no tienen las documentaciones, muchísimas la tienen y también tienen problemas, muchísimas han traído hijos, otras han hecho matrimonios mixtos, españoles, migración, y todo eso en muchísimas ocasiones da miedo a las mujeres para ir a la denuncia. Entonces se les prepara, quiera o no quiera denunciar la mujer. También es importante eso, porque generalmente nunca las mujeres a la primera entrada que hacen no es la denuncia de una. Generalmente tienen que estar seguras, preparadas, porque también después de la denuncia viene otro proceso que muchas veces para ellas también es doloroso. Cuando los matrimonios son mixtos, generalmente tienen miedo a la pérdida de los menores. Cuando están en situación irregular, generalmente tienen miedo a servicios sociales en el arrancamiento a los menores. Entonces, todo ese acompañamiento lo hace un equipo jurídico de psicólogas, de trabajadoras sociales, y de una u otra forma, en ese proceso de acompañamiento, el antes, el que si se ha tomado la decisión de prepararse a la denuncia o a definirse, pero también el después, nos encontramos con una cantidad de situaciones. Mujeres que fueron violadas, violentadas en los países de donde han venido, muchísimas, porque vienen de conflictos de la guerra, porque vienen por muchísimas situaciones, y en este proceso del acompañamiento se trabaja muy de la mano con procesos de psicóloga, con un proceso de grupos de apoyo y de ayuda. Entonces, una mujer que pasa por todo el proceso porque lo acompañan las promotoras comunitarias es una mujer que las decisiones y el proceso de poder salir de la violencia, de poder en algún momento también tomar una decisión por ella, que es lo más importante. El problema lo va a solucionar ella, no se lo vamos a solucionar nosotras. Brindamos las herramientas, las orientamos y las ayudamos, y le brindamos de una u otra forma el apoyo para los menores, el abogado, la psicóloga, el equipo. Entra en programas de formación ella. Muchísimas nos hemos encontrado con el miedo a la denuncia porque depende, por un lado, de la tarjeta de permiso y residencia del maltratador, o porque de una u otra forma, y sabemos que en las situaciones de las mujeres migrantes, uno de los problemas más fuertes es que muchísimas dependen de la tarjeta de permiso y residencia del maltratador y no se atreven a la denuncia porque piensan efectivamente de todo lo que esto puede conllevar a quedar desprotegidas totalmente en el Estado. Pero también la otra parte es cuando las mujeres están en este proceso y no terminan la situación porque una depresión, los problemas emocionales, la salud mental. Todas sabemos todo lo que la violencia genera, no solamente genera la carga emocional, la carga jurídica y todo el contexto familiar. En el caso de las promotoras comunitarias, sobre todo trabajamos como objetivos específicos, formar a la atención de las mujeres, inclusive supervivientes de la violencia machista,
porque aunque pueda superarlo, todavía quedan huellas. Hemos tenido muchísimas mujeres que han salido de la organización y retornan después de 2 años al programa, buscando a los programas de apoyo, a los programas de autoayuda, precisamente. Uno de los objetivos también es fortalecer esta red, porque nos dimos cuenta que como buena práctica es un modelo que ayuda a otras mujeres, profesionales que les hablan de la misma forma, personas que le dan la confianza para que ella tome la decisión que quiera tomar, denunciar si lo que quiere es denuncia, pero lo más importante es lo que decía un poco Tania, el acuerpamiento, el sentirse que no están solas en este país que a veces y en muchas ocasiones es hostil hacia su situación, hacia la situación del trabajo, a la esclavitud de estar trabajando 8 días en una casa y salir el domingo en la tarde, hacia la situación de estar viviendo inclusive muchas veces la violencia sexual dentro del marco del trabajo, donde cuidan, donde trabajan. O sea, todo este acompañamiento lo hacen las promotoras y solo cuando la mujer esté definida y decidida a la denuncia, lo hará. Y solo cuando la mujer en este trance avanza, también es porque se ha de una u otra forma fortalecido todas esas capacidades, porque ha mejorado su estado mental también, porque siente de verdaderamente confianza en sí misma. Otra de las situaciones muy importantes para nosotras como estrategia es también la promoción de la ciudadanía activa, que es una de las formas, también una de las situaciones, porque en este proceso, al unirse la parte jurídica con la parte de su desarrollo personal, también hay muchísimas complicaciones. Muchas mujeres contienen los permisos o porque la ley de una u otra forma lo dice, cuando una mujer es víctima de violencia de género, hay ciertas condicionantes. Bueno, el miedo a la denuncia carece muchas veces de ahí. El no querer denunciar para no sospechar, tal vez esa es entre paréntesis, muchas veces esa desconfianza que sufre. Y ahí se le trabaja muchísimo. Muchísimas mujeres que una vez estén seguras, ni siquiera quieren a la denuncia, pero que han obtenido los papeles, ya sea por un arraigo, que han trabajado, que han tomado las decisiones y que han buscado otras salidas que para ellas puede ser de mayor satisfacción. Luego, acompañar y promover esa reparación del daño que deja todo este proceso también. Y una de las cosas muy importantes también, que no se ve, pero que está ahí, es en la parte mental. Y esa también hay que prestarle mucha atención. Nosotras hemos tenido la semana pasada una chica que se ha suicidado, que fue víctima de violencia de género, que estaba abandonada, que ha sido totalmente, y esa parte, una mujer migrante sin documentación, que ya estaba en una situación y se ha ido de las manos, porque también le ha fallado el Estado, pero es invisible por no tener papeles. Entonces, todo esto es como decir a la sociedad, no miremos hacia otro lado, tenemos que estar atentas también porque no nos escapamos ninguna de las personas de la violencia. Uno de los objetivos que tienen también las promotoras es que ellas conozcan qué otras salidas, ¿no? Lo que decía y lo que hemos intentado, que ellas conozcan que existe un observatorio, que ellas conozcan que existe una salida cuando la autoridad de una u otra forma no presta, que ellas pueden denunciar tranquilamente si las fuerzas y cuerpos de seguridad le están fallando, que no están solas, que tienen también la oportunidad de plantarse también porque tienen derechos aunque no tengan la documentación. Y creo que el papel más importante, porque somos mujeres y tenemos que apoyarnos también. Y termino. Esto lo decía anteriormente, que intentamos que las personas que estén formadas en este curso o sean personas que tengan ya con un conocimiento, y es un poco la experiencia que hemos tenido a través de las 4 promociones que hemos hecho. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy importante para la entidad, porque hoy en día las mujeres les acompañan a los juicios, las mujeres, claro, cada año se forman un grupo de 15, 20 mujeres con este proceso de formación y están todo el año en la entidad. ¿Para qué también sirve? Porque la misma promotora, dentro de toda la situación, también tiene una promoción dentro de la entidad. Muchas de las abogadas que tenemos han sido promotoras,
antes que tenían, cuando no tenían la documentación en orden, no habían homologado sus títulos por un lado o porque no habían tenido la documentación, y hoy en día todos esos procesos también, o sea, el crecimiento no es solamente para las mujeres, sino para las profesionales que de una u otra forma también en este proceso migratorio también muchísimas quedan opacadas. Estas son las ediciones del programa. Cada programa tiene específicamente una violencia por abordar. En los últimos 4 años, los últimos 2 programas los hemos orientado específicamente a la violencia sexual. ¿Por qué? Porque ha sido la que más se ha incrementado en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque es la que más las mujeres migrantes en nuestra comunidad, y por ende la Comunidad Valenciana está en la segunda comunidad en denuncias de violencia sexual. Y entendemos que tenemos que formar a las mujeres. Y ha servido el programa para poner denuncia, para exigir que las mujeres cuando salgan del trabajo, con el mismo ayuntamiento, tienen que tener las lámparas o las paradas con luces. Este programa ha generado cambios y transformaciones para las mujeres, porque una de las cosas que ellas decían era: salimos a las 2 de la mañana de trabajar, nos da miedo venir porque nos vayan a... O sea, ha servido también que hemos ido al ayuntamiento también a exigir algunos cambios dentro de la ciudadanía. Y esto ha nacido de este programa, que no es solamente el acompañamiento, sino el despertar y el transformar. Yo creo que es un modelo también que se puede instalar en cualquier ciudad y en cualquier parte, porque abarca de una forma integral todas las situaciones. Aquí están las cuatro ediciones. Está un poco como el método de trabajo que hacemos, que los módulos formativos, se hace un trabajo grupal, generalmente el curso se imparte cara a 25N, un poco para sensibilizar a la población. Las mujeres hacen una parte teórica, pero también tienen, las mujeres formadas, también tienen una parte que es de actividades prácticas. O sea, ellas les tienen que hacer también algunas acciones para que otras mujeres, también para sensibilizar a las mujeres migrantes de que no están solas. Y de aquí ha salido también buenos trabajos. Aquí han trabajado, el año pasado trabajaron por un performance era como un convite de diálogos de sobremesa, también que lo llevamos como a 8 municipios de la comunidad. Muy bonito porque eran toda la historia y las barreras que sufren las mujeres migrantes, pero como también la violencia institucional que reciben. Y todo ello se muestra y luego se ha creado una guía de actuación. El año pasado, esto fue el grupo antepasado, el del año pasado ha creado una guía de actuaciones ante la violencia sexual para promotoras comunitarias y profesionales del sector, donde ellas mismas, basadas en la experiencia, son las que han construido todo ello. O sea que el programa no solamente mira eso, sino que va ampliando Aquí está un poco durante todo lo que en el lugar dice que un total de 15 acompañamientos, cómo se van haciendo, cada vez también se forman 15, 20 mujeres, o sea que llega. Y bueno, el aprendizaje que hemos tenido también como organización, lo que nos ha permitido crecer, abordar. Es un programa que nace también, que no solamente se está realizando en la Comunidad Valenciana, sino que se realiza en Madrid y en Barcelona, y que también cada cual le pone un nombre diferente, pero somos algunas vecinas, algo, no sé, tienen diferentes. En Barcelona se lo lleva Mujeres Pa'lante y en Madrid lo lleva Amalgama. Entonces, realmente el contexto del programa es una herencia que hemos recibido de nuestros países, donde se trabaja lo comunitario, por eso se llama promotoras comunitarias, donde nos cuidamos unas a otras. Ese es el sentido del programa. Bueno, y muchas gracias. Pueden visitar nuestra página también, cualquier cosa. Mira, es que gracias. Bueno, pues vamos a escuchar, luego ya entramos, que tenemos, como vamos bien de tiempo, a pesar de que hemos empezado más tarde, vamos a escuchar ahora, bueno, a Nacheli Beas, Sí, Nacheli. que es activista feminista y antirracista, trabaja como abogada especialista en violencias sexuales
en acompañamiento a las supervivientes desde una perspectiva integral e interseccional. Ha trabajado en diferentes entidades y asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres. En la actualidad trabaja como jurista en la asociación ADAS, que es Asociación de Asistencia a Dones Agredidas Sexualmente, donde además de asesoramiento y representación letrada en tribunales, trabaja como formadora de profesionales y como parte del equipo de incidencia política. Licenciada en Derecho por la UAB, ha realizado cursos de especialización en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en Derecho Penal, Extranjería y Violencia de Género, así como de capacitación en la defensa de los derechos humanos, de interseccionalidad y de feminismo en la Universidad Experimental de Madrid. Cum laude por el trabajo de final del máster sobre violencias institucionales contra mujeres denunciantes de violencias sexuales en el marco del máster en feminismos jurídicos de la UAB. Es autora de la guía jurídica contra, por cierto, muy interesante, contra las violencias sexuales, publicada por el Ayuntamiento de Tarragona en 2021, premiada por el Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista como mejor trabajo de investigación, iniciativa y práctica orientada en la erradicación de las violencias machistas en el ámbito de la justicia en 2022, fue compareciente asesora en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados en la sesión 24 de marzo sobre el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual de 2022. Ella dice: mi trabajo es parte del dibujo de mi propio camino de justicia. Creo en el placer, la alegría, la comunidad feminista, la fiesta y la reapropiación de nuestros cuerpos como lugar de sanación, irreverencia, justicia y transformación. Toma ya, ¿eh? He pensado, todo eso hecho, Dios mío, no sabía ni me acordaba yo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Tere, por la organización, por el esfuerzo, y muchas gracias también a todas las que estáis aquí asistiendo, escuchando. Gracias a las compañeras. Voy a intentar no repetirme, pero iba pensando, ay, esto también lo iba a decir yo, ay, esto también. Entonces, bueno, habrá cosas que se repitan, pero bueno, tiene que ver con que trabajamos acompañando violencias machistas, entonces, desde una perspectiva feminista, entonces, pues, inevitablemente nos vamos a repetir un poco. Bueno, como decía Tere, yo vengo de ADAS. ADAS es una entidad pequeña, una ONG, que lleva 35 años atendiendo, acompañando a mujeres supervivientes de violencias sexuales, fuera de la pareja o expareja. Hacemos atención integral, hacemos atención jurídica, atención psicológica, psicosocial, e intentamos también hacer atención social dentro de lo que podemos, que somos una entidad pues, con escasos medios. Y bueno, trabajamos muy desde el día a día, desde la calle, y tenemos como una ventana muy privilegiada también a escuchar. Ahí es un espacio muy de confianza. Las mujeres que son usuarias de ADAS, muchas forman parte somos una red de apoyo, ¿no? Muchas de las que somos trabajadoras hemos sido usuarias, muchas de las usuarias son ahora voluntarias, hacen acompañamiento. Entonces, bueno, en esto entraré un poquito después, pero creo que tiene también un sentido decirlo al principio para que se pueda entender desde dónde hablo, ¿no? Lo que había pensado para la intervención que proponíais sobre acompañamiento es que, bueno, el acompañamiento es algo que podríamos hablar mucho rato, ¿no? Tiene muchas características. Yo he elegido algunas para compartiros y he pensado en, bueno, voy a hablar de los grandes conceptos y luego cómo eso se traduce en la práctica, ¿no? En el día a día, cómo eso llega a las pequeñas cosas del acompañamiento. Y mientras lo pensaba decía, ¿qué es lo grande y qué es lo pequeño, ¿no? Que los conceptos es lo grande o lo grande es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Esto lo lanzo ahí, ¿no? De a veces cómo clasificamos, ¿no? Voy a ello. Partiendo de que el acompañamiento es imprescindiblemente, tiene que partir de una conceptualización feminista, ¿no? Porque, bueno, pues porque las violencias sexuales, las violencias machistas, pero también la sexual en concreto, no sé si, como yo no tengo presentación, ¿queréis que encendamos la luz o estáis bien? Digo, para que no entre el sopor de la tarde. ¿Estáis bien así? ¿Estáis ¿no? bien? Luz, bueno, si veo, me hacéis una señal, si me alargo demasiado de Tere, tú me controlas el tiempo. Vale, estupendo. Bueno, ¿por qué es tan importante, ¿no? Este palabra de la conceptualización feminista de las violencias sexuales? Bueno, pues porque el patriarcado nos ha explicado lo que son las violencias sexuales, nos lo ha gritado a la cara y nos lo susurra continuamente al oído, ¿no? Entonces, esto hay que desmontarlo, y hay que desmontarlo cotidianamente en el acompañamiento también, porque lo primero que se pregunta una mujer cuando le sucede una violencia sexual es ¿qué habré hecho yo
para que me pase esto, ¿no? Y entonces esta teorización, este entender qué son las violencias sexuales, que no tienen nada que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el poder y cómo se perpetúan, pues en este caso las relaciones de dominación, no solo de género, ahora entraremos también con la perspectiva interseccional, que es imprescindible también, cómo esa diferente distribución del poder se acentúa y se consolida, digamos, a través de las violencias y en concreto de las violencias sexuales. Entonces, tener esto y entenderlo es imprescindible en el acompañamiento, porque esta conceptualización es la que nos permite dar una explicación que no sea culpabilizante, que sea empoderante, que ponga la responsabilidad donde toca, que es evidentemente en él o los agresores, pero también en las estructuras sociales que han permitido y que viven de esas violencias sexuales. Entonces, esta conceptualización feminista de las violencias sexuales es imprescindible y nosotras todo el rato vamos tirando de muchas teóricas feministas, ¿no? Y nos ayudan en el día a día, en esta cosa tan práctica de que podamos acompañar sabiendo dónde hay que poner la responsabilidad de lo sucedido, ¿no? Y que siempre haya una explicación, eso, que sea empoderante, ¿no? Y que sea devolver ese poder que las violencias sexuales han querido restar, ¿no? Que esa exacción de poder que habla Rita Segato, ¿no? Con la que se construye la masculinidad, pues hay que reapropiarse de esa agencia, de esa gobernanza. Las compañeras hablaban, ¿no? De esa necesidad de que la superviviente esté en el centro, que sus necesidades sean lo que estén y sus decisiones sean las que son respetadas y escuchadas, nos gusten o no nos gusten, porque a veces es más fácil acompañar las decisiones que nos gustan que las que no, y es importante no perder este faro, ¿no? Aparte de la conceptualización feminista, hace tiempo ya, ¿no? Que ha quedado en evidencia que la perspectiva feminista ha de ser interseccional, porque si no, ni es feminista ni quiebra, ¿no? los ejes de poder, ¿no? Sino que los perpetúa. Entonces, es verdad, y lo comentaba ahora Tania, ¿no? Que ahora está muy de moda poner interseccional después de feminista todo el rato, ¿no? Entonces, cómo es también muy importante llevarlo a la práctica, ver que este concepto es muy importante, ¿no? Hace muchos años ya que fue introducido a las ciencias sociales y ha habido un trabajo muy fuerte desde los feminismos desde los feminismos de los márgenes, de coloniales, diciendo, hey, no se puede tomar como único referente a la mujer blanca como si hubiera una sola circunstancia, hay que ver qué otras circunstancias, ¿no? Y qué otras dominaciones nos atraviesan, ¿no? A los cuerpos feminizados. Esto es importantísimo, el concepto de interseccionalidad, pero hay que llevarlo a la práctica cada día, ¿no? Y muchas veces digo, no es un sello como la ITV, de repente, de ya somos interseccionales, ¿no? Pero nosotras siempre hablamos de que tenemos esa intención en el acompañamiento, pero que es un aprendizaje continuado, porque tienes que tener la perspectiva, por llamarte interseccional, pues no hay que perder la perspectiva antirracista, pues que de repente también hace unos años que desde las compañeras diversas, ¿no? Se nos ha hecho mucho hincapié en el capacitismo, que además en temas de violencias sexuales pues hay una prevalencia enorme de violencias sexuales contra mujeres con diversidad psíquica o diversidad funcional, entonces se nos ha también, ¿no? Hecho ahí mucha lucha hay que incluir políticas feministas que no sean capacitistas. Entonces, la interseccionalidad es algo que tiene que estarse trabajando en continuidad, ¿no? ¿Cómo se aplica esto en la práctica, además? ¿Cómo lo llevamos, ¿no? Para que no se quede en una palabra. Nosotros en el acompañamiento, y siempre me gusta señalar varias cosas, ¿no? Tiene que ver en cómo analizamos lo que ha sucedido, o sea, igual que la violencia, como decía, tiene que ver con el poder, y entonces tiene que ver con unos ejes de dominación y tiene que ver con un patriarcado y con, ¿no? el sistema de género, pero tiene que ver también con otros ejes de dominación. Muchas veces las violencias sexuales obedecen a racismo, obedecen a adultismo, obedecen a capacitismo, obedecen a otros ejes de dominación. Si no los vemos, difícilmente podremos intervenir, prevenir las violencias sexuales. Entonces, es una perspectiva, un enfoque imprescindible. Es también importantísimo, por ejemplo, en la prevención y el acompañamiento con violencias institucionales, ¿no? Que no me voy a extender en el tema de violencias institucionales porque luego lo abordarán también, lo habéis abordado vosotras y lo abordarán otras compañeras, pero lamentablemente cuando una mujer que está en una situación de vulnerabilización
acude a las instancias, ya sean médicas, policiales o judiciales, y está en una situación de vulnerabilización, en vez de que se refuerce esa diligencia debida que comentaba Tania, y que tendríamos que, pues eso, acompañar mejor, poner más medios, ocurre todo lo contrario. Cuando hay otros ejes, ser musulmana, llevar velo, no hablar el idioma oficial, no tener formación académica, ser de una clase empobrecida, etcétera, etcétera, lo que va a recibir esta mujer va a ser, o este cuerpo feminizado, es más violencia institucional. Entonces, la perspectiva interseccional es imprescindible para que podamos también prevenir, luchar y acompañar esas violencias institucionales que son machistas, pero también son racistas, son capacitistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí quería apuntar, por lo que también creo que lo ha apuntado Lucy antes, el no confundir en el acompañamiento, y esto es súper importante, la vulnerabilidad con la vulnerabilización. Porque muchas veces, desde esta construcción de la víctima cómoda, de la víctima perfecta, siempre que además tiene un componente de género pues muy importante, porque tiene que ser una mujer que llora, que está en un lugar de fragilidad, etcétera, se ha muchas veces tratado, se ha infantilizado muchísimo a las mujeres víctimas de violencia o supervivientes a violencias machistas, ¿no? Y esto, cuando hay otros ejes de violencia, ocurre todavía más fuerte, y es de, vamos a entender que una mujer no es vulnerable porque esté migrando, es vulnerable porque ha sido vulnerabilizada por un sistema racista. Sí. Y entonces esto es muy importante, porque aquí le ponemos nombre y apellido a dónde está la responsabilidad de que esta persona, no es que sea vulnerable per se, no es que las mujeres seamos vulnerables por ser mujeres, es que hay un patriarcado que nos ha colocado en un lugar de exposición a violencias, y es lo mismo con las mujeres, ¿no?, que están en un proceso migratorio, con las niñas y las jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí importantísimo también otro eje muy, muy clave en el acompañamiento, que es la quiebra de la otredad, ¿no? Que nada, esto es muy importante también, pues romper esa diferenciación entre quien es la profesional y quien es la víctima de violencia sexual. Es decir, no hay una caracterización de un estereotipo de víctima, no es que una vez que ya te han agredido, entonces ya pasas a ser de las otras. Aquí no hay esa frontera, sino que, como explicaba antes, pues las profesionales hemos sido usuarias, las voluntarias han sido usuarias de la entidad, ¿no?, sin perder de vista que quien es acompañada y quien está acompañando, o sea, sin que, ¿no? Esto es muy importante, porque una tendrá una centralidad y la otra persona está en un rol de caminar al ladito, pero es muy importante romper esta otredad, ¿no?, que muchas veces en algunos servicios se dan, no, cuando vienen las mujeres, y es de, bueno, las mujeres, ¿quién es? Como esa categoría de las otras, ¿no? Y entonces aquí es muy importante que entendamos que no son las otras a las que les puede pasar esto, ¿no? Las violencias sexuales son cotidianas, son estructurales y nos han atravesado de una manera más o menos intensa a lo largo de nuestro recorrido vital, ¿no?, como cuerpos feminizados. Y otro elemento así que también me parecía muy importante traer aquí, también lo habéis mencionado, es el tema del abordaje comunitario. ¿Por qué? Porque las violencias sexuales tienen, además de tener un impacto que no es individual, sino que es político-social, creo que además justamente lo que han sido las violencias machistas históricamente y sexuales es que han sido relegadas al ámbito de lo doméstico, al ámbito de lo individual, ¿no? Entonces justamente lo que tenemos que hacer con el acompañamiento es volverlas a poner encima de la palestra pública también, y tratarlas como lo que son, ¿no?, que es sacarlas de ese ámbito médico o patológico también, que pasa mucho con las víctimas, para trascender un poco esa identidad individual traumática que se construye de las mujeres víctimas de violencias, ¿no?, sexuales o machistas, y abordar el trauma y ese que es el daño, ¿no?, como esa categoría que nos permite ligar ese daño emocional y psicológico con, pues, lo que hablaba antes, ¿no?, con esos ejes de poder y de dominación que atraviesan nuestra sociedad, para poder también combatirlos y erradicar las violencias sobre las que se conforman, ¿no? Esto también nos permite pensar en culturas del acompañamiento y modos de hacer que respondan a este trauma de una forma colectiva y transformadora, ¿no?, y creando también, pues, colectividades que aseguren un derecho importante, que es el de no repetición, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Bien. ¿Sí? Vale, porque estoy aquí, vaya. Bueno, un poco, ¿no?, lo que algunas autoras
hablan de la fantasía de la individualidad, ¿no? Como pienso un poco en el acompañamiento que va más allá, que no está pensando en una intervención, pensando que la recuperación puede consistir en una atención y una cura individual a una sujeta, ¿no? Que ha sufrido el evento traumático o el evento violento, ¿no? Porque eso nos hace desatender pues, todos los aspectos colectivos, comunitarios y sobre todo pues, profundamente políticos y estructurales de las violencias, ¿no? Entonces, como tener esa perspectiva de llevar el acompañamiento más allá, ¿no? Hacia no solo, es que obviamente hay un acceso a la justicia que tiene que ver con un proceso y un resultado individual, pero también, ¿no? Queremos resultados que sean socialmente justos, ¿no? Y último eje que me apetecía traeros y compartiros es que el acompañamiento tiene que ser sostenible, ¿no? También. Y aquí pensar, siempre me gusta acabar en esto porque supongo que también, aparte de nosotras, seguramente quienes estáis aquí habéis venido a escuchar sobre acompañamiento porque acompañáis también de una manera o de otra. Muchas acompañamos, porque yo a veces cuando hago formaciones pienso, ¿quién de vosotras no ha tenido una amiga que ha sufrido una agresión sexual? Nos acompañamos a nosotras mismas cuando nos han agredido también, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión que es importante también no olvidar, que es quién cuida a las que cuidan, ¿no? Y que como entidad nosotras sufrimos muchísimo, mucha precariedad, mucha violencia institucional también, ¿no? De las entidades y es importantísimo, ¿no? Que sea sostenible, que haya un reconocimiento también no solo a las supervivientes, sino a las que acompañamos, que muchas veces también somos supervivientes y esto creo que también, bueno, en estos espacios me apetece ponerlo encima de la mesa, ¿no? Para poderlo también animarnos a eso, que no solo haya justicia y acompañamiento, sino que haya alegría y haya también ese reconocimiento y esa posibilidad de que hagamos del acompañamiento algo gozoso y algo sostenible también, ¿no? Para nosotras mismas, sin dejarnos que el acuerpamiento, ¿no? sea social y sea de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo tiene algo que decir además, ¿no? Con este tema. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, viendo la hora, yo al principio, Lunes Lilas, también queríamos comentar algunas cosas. He estado pensando, según fuéramos de tiempo, decirlo o no, como vamos bien, sí que voy a hacer un poco la intervención de Lunes Lilas. Yo me llamo Teresa Sáez y pertenezco a Lunes Lilas. No voy a decir mi currículum, solo que yo soy técnica de igualdad también, pedagoga, estoy jubilada ya y soy activista feminista desde hace muchos años. Únicamente quienes nos conocéis, perdón, que se me olvida, Patricia, siempre, que quienes nos conocéis, pues tampoco, pero recordar que nuestra experiencia es muy amplia, que ha sido muy importante, que nosotras hoy somos Lunes Lilas, venimos de otra asociación que era Andrea, que empieza en los años 80 a hacer este trabajo de acompañamiento, por acompañamiento real, por necesidad, pero también como objetivo político de denuncia, o sea, de las situaciones. Gracias a todo ese trabajo se instala en Navarra, es el primero porque es a la par que en Madrid, el primer centro de atención y casa de acogida oficial financiada oficialmente, pero llevada por el feminismo, digo en aquellos años, 84, 88, quiero decir que hay una trayectoria muy larga que lo que hacemos es sistemáticamente, bueno, hacer, ¿no? Luego han ido apareciendo los nombres, lo cual es estupendo, pero quiero decir, nosotras en aquellos años, lógicamente, a mujeres separadas hacíamos mucho acompañamiento porque eran las que quedaban prácticamente fuera. No había nada, pero para estas todavía mucho menos, que son los que hoy está muy enfocado dentro de la violencia vicaria, ¿no? Bueno, a lo que quería deciros que nos convertimos luego en Lunes Lilas, cambiamos por X motivos el nombre y sí que en los últimos años nosotras, ya desde el 2008, nos centramos mucho más en violencia sexual porque realmente consideramos que era necesario y que además, y posteriormente ya con violencia
la que seguimos con la violencia vicaria, poniéndole ese nombre ya, y la violencia institucional, ¿no? Porque la veíamos y, claro, la estábamos comprobando todos los días en nuestros trabajos de acompañamiento. Aquí hay alguna compañera mía más que podrá hablar también, si quiere, de todo esto, ¿no? Nosotras nos sumamos, o sea, lo que han dicho las compañeras es perfecto, quiero decir, lo que han explicado de lo que son los acompañamientos. Solo quería quizá incidir en alguna cosa que se ha dicho, pero que me parece, o nos parece importante incidir, ¿no? Esa idea, ¿no?, de nosotras y las otras, somos todas, ¿no? Y no hay nosotras y otras. Y además, que recordando que lo importante es ella y que hay que respetar la decisión de cada mujer, te guste o no te guste. Es decir, yo creo que eso lo tenemos que grabar bastante, porque tenemos mucha tendencia a lo que a mí me viene bien, le tiene que venir bien a todo el mundo, y no respetar a veces los procesos, ¿no? Y bueno, y que nuestro trabajo es ir acompañando también, empoderando, ¿no? Y esa fase, ¿no?, de ir pasando de víctimas, supervivientes y transformadoras, es decir, convertirte en una que también transforma, ¿no? Cualquiera de las mujeres a las que acompañamos, ¿no? El tema de la diligencia de vida, que lo han comentado, únicamente deciros que en Navarra ya, bueno, nosotras vino Laia Serra, que es una de las juristas que más ha trabajado el tema de violencia institucional y el concepto de diligencia de vida como una obligación de las instituciones, de los estados, de los gobiernos, etcétera, de garantizar esos derechos. Estamos desde ese momento, desde junio que estuvimos con ella ya, fuimos al Parlamento y estamos detrás de que se modifique nuestra ley del 2015 de violencia de género para que incorpore el concepto, para que nos permita trabajarlo, es decir, para que podamos tener legalmente, no sé si me oís, para que podamos tener legalmente esa herramienta que esté escrita dentro de la propia ley. Creemos que es ahora muy importante. Pero bueno, decía, estas ideas, la que se acaba de decir, es decir, que se reconozca los acompañamientos como algo necesario, fundamental, es decir, que sin eso muchísimas mujeres se quedan en el camino, es decir, sin esto. Y además que esto no se viva como una competencia, es decir, aquí las experiencias que estamos viviendo, digamos, no son de la institución propiamente, ¿no? Pero esto no es ninguna competencia con la institución. Lo que tenemos que hacer entender es que las instituciones tienen un tipo de trabajo, otras otro, y lo que hay que hacer es complementarse bien. O sea, complementarse bien, porque probablemente la institución todo no lo puede hacer. Otros grupos, que son los grupos feministas, que son los que, con los nombres que tengan, me da igual, que son los que históricamente han puesto esto en la palestra, quien ha sacado todo este tema a la luz, porque lo ha hecho siempre, que realmente sean reconocidos, y reconocidos es eso, o sea, es decir, son importantes, reconocidos en todos los sentidos, incluso económicamente, ¿no? Que también hay que hablar de las penurias que se pasan en este tipo de esto. Entonces, eso creemos que es muy importante. Y ahora, por ejemplo, os comento, en el Ayuntamiento de Pamplona, que es muy progre, y es verdad que está haciendo cosas súper interesantes, pero por ejemplo en estos momentos se está debatiendo un tema que es el tema de los acompañamientos, si sí, si no, de qué manera, sobre todo porque es verdad que muchos de los acompañamientos que hacemos, no digo solo en este caso las feministas, sino otros grupos también que trabajan desde la red de la pobreza, tienen también un objetivo no solo de acompañar sin más, sino también de ver qué ocurre, de obligar a que se cumplan las leyes y normativas existentes, y de denuncia. Es decir, esto no se está cumpliendo aquí, aquí y allí. Entonces, eso no gusta siempre a ninguna institución. Eso es así. Y yo lo entiendo, he trabajado en ellas también y sé lo que puede estar detrás, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos que intentar eso, que vivamos todo esto diciendo, bueno, la necesidad de que para seguir avanzando es necesario que todo esto tenga también entrada, pueda seguir acompañando y pueda seguir incluso denunciando las cuestiones que no funcionan, porque todo lo que tenemos hoy es producto de todo lo que se ha luchado. Es decir, hoy todo el mundo está encantado hablando de la violencia sexual o esto, la cultura de la violación, ya, pero hace 20 años no, ¿verdad? Entonces, es por eso, pues con esto lo mismo, hay que pujar y pujar para que sea un reconocimiento y una realidad, ¿no? Es todo este trabajo. Y ya digo, nunca competir, porque todo es necesario, todas las patas son necesarias aquí para avanzar. Entonces, nosotros queríamos insistir en eso y en que las leyes y normativas, no sé si más, sino que se cumplan. Y para eso los grupos de acompañamiento son importantísimos, porque fuerzas cuando vas con alguien, no vas sola esta persona, esta mujer, no vas sola al sitio. Entonces vas forzando a que realmente se cumplan, porque muchas veces
hay hasta desconocimiento en las propias instituciones de algunas leyes recientes o de cómo se aplican, etcétera. Entonces, desde eso, a falta de formación, etcétera, pues lo que hay que hacer es buena educación, buena formación y buen conocimiento de todo lo existente para que se aplique, no para hacer más, ¿eh? Porque yo, por lo menos de leyes, estoy ya un poco, o sea, no digo que no haya que hacer, ¿eh? Sino que se apliquen bien. Esto era un poco, nosotras un poco, y otra idea a insistir, que le decimos siempre, es para nosotras la puerta de entrada a la hora de valorar los temas de violencia machista. Consideramos que fundamentalmente es salud y no los servicios sociales, y explico por qué. Porque a salud vamos todas, absolutamente todas, o sea, da igual, pero desde niñas a todo tipo de, todas, ¿no? Sin embargo, en servicios sociales, digamos que todavía va un tipo de mujer, un tipo de, o sea, es decir, las que están en situación de vulnerabilidad, no porque sean más vulnerables, sino por la... Entonces, si todo lo enfocamos ahí, todo el trabajo, como se ha estado haciendo casi, se enfoca ahí, estamos dejando todo un trabajo muy importante para poder abordar y poder además hacer acompañamientos también en esos espacios, que no los hacemos, ahí muy poco, ¿no? Bueno, yo os comento cosas que para nosotras son importantes y sin más, no quería extenderme más, pero eso, que nos parece fundamental este trabajo, que sabemos que va a costar, o sea, el que esto avance en esta línea, pero hay que seguir porque es muy necesario y porque además es bueno para todas y para todas las personas, el que realmente se ayude a que todos los derechos se apliquen en todos los lugares y que no dependan los derechos de la persona que te encuentras delante de un banco, o sea, un banco me refiero de un mostrador, sino que realmente los derechos se apliquen porque hay que aplicarlos y para eso, si no, la diligencia de vida, es decir, aquí hay una responsabilidad y hay que hacerla, ¿no? Bueno, pues sin más, por nuestra parte un poco.